La historia de Mictlantecutli, el guardián del Mictlán. En las antiguas tierras donde se levantaban grandes templos y ciudades rodeadas de lagos, los pueblos hablaban de un reino silencioso y profundo llamado Mictlán. No era un lugar de castigo ni de miedo, sino el sitio al que viajaban las almas cuando terminaban su camino en el mundo de los vivos. Allí reinaba un dios antiguo y misterioso llamado Mictlantecutli, cuyo nombre significa Señor del Mictlán. Era el guardián del mundo de los muertos y vigilaba que todas las almas encontraran su lugar en el gran equilibrio del universo. Los sabios contaban que el universo estaba dividido en varios niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. Cada uno tenía sus dioses y sus reglas. Mictlantecutli no gobernaba con enojo, sino con paciencia. Su tarea era importante: cuidar el descanso de quienes ya habían vivido sus aventuras en la tierra. Decían que el Mictlán estaba muy lejos y que el camino hasta allí era largo. Cuando una persona moría de forma natural, su alma emprendía un viaje de 4 años hasta llegar al reino del Dios. Durante ese tiempo debía cruzar montañas que chocaban entre sí, ríos profundos y caminos oscuros. Pero no viajaba sola. Los antiguos creían que un perro Choloitzcuintle, de pelaje oscuro y mirada sabia, guiaba a las almas. Estos perros eran considerados sagrados. Por eso, en muchas casas se les cuidaba con respeto, pues se decía que ayudarían a sus dueños en el gran viaje final. Cuando las almas llegaban al Mictlán, encontraban un lugar tranquilo. Allí no había dolor ni miedo. Mictlantecutli las recibía con seriedad y las guiaba hacia el descanso eterno. A su lado estaba su compañera, Mictecacihuatl, la dama del Mictlán, quien vigilaba los huesos de los antiguos. Se decía que ambos dioses guardaban los restos de las generaciones pasadas, pues los huesos eran importantes. En ellos estaba la memoria de quienes habían vivido antes. Sin esos huesos, la vida no podría comenzar de nuevo. Un día, según las historias más antiguas, el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, descendió al Mictlán. Buscaba los huesos de los antiguos humanos para crear a una nueva humanidad. Quería que la vida volviera a la tierra. Cuando llegó ante Mictlantecutli, habló con respeto. Gran señor del Mictlán, dijo: vengo a pedir los huesos de las generaciones pasadas. Con ellos se formarán nuevos hombres y mujeres que caminarán bajo el sol. Mictlantecutli pensó por un momento. Sabía que el equilibrio del mundo dependía de la vida y de la muerte. Finalmente aceptó, pero puso una condición: Quetzalcóatl debía superar una prueba. Le entregó una caracola sin agujeros y le pidió que la hiciera sonar mientras caminaba alrededor del Mictlán. Parecía imposible, pero Quetzalcóatl era sabio. Llamó a pequeños insectos para que hicieran agujeros en la caracola y luego pidió ayuda al viento. Así logró hacerla sonar. Al ver su ingenio, Mictlantecutli permitió que se llevara los huesos. Sin embargo, en el camino, Quetzalcóatl tropezó y los huesos se rompieron en distintos tamaños. Por eso, explicaban los antiguos, las personas nacen diferentes: altas, bajas, fuertes o pequeñas. Todos vienen de aquellos huesos antiguos. Gracias a este acto, la humanidad volvió a existir. Y aunque Mictlantecutli era el señor de los muertos, también ayudó a que la vida regresara al mundo. Los pueblos enseñaban a los niños que la muerte no era el final, sino parte del ciclo. Así como el maíz se siembra y vuelve a crecer, la vida y la muerte se siguen una a la otra. Mictlantecutli no era un dios malvado, sino un guardián del descanso. Cada año, cuando llegaba el tiempo de recordar a los antepasados, las familias colocaban ofrendas con flores, comida y velas. Creían que las almas podían regresar por un momento para visitar a sus seres queridos. Ese tiempo se convirtió en lo que hoy se conoce como el Día de Muertos. En esas noches, las luces brillaban en los caminos para guiar a las almas. Se decía que incluso Mictlantecutli permitía estas visitas, pues sabía que el recuerdo mantiene vivo el corazón. Los niños aprendían que respetar la vida también significa respetar a quienes vivieron antes. Cada historia contada, cada nombre recordado, era un puente entre el mundo de los vivos y el del Mictlán. Y así, en lo profundo de la tierra, Mictlantecutli continúa vigilando su reino silencioso. No busca asustar ni castigar, solo cuida el equilibrio del mundo, donde cada comienzo tiene un final y cada final puede ser un nuevo comienzo.
Mientras las personas recuerden a sus antepasados y cuiden la vida que tienen, el antiguo guardián del Mictlán seguirá cumpliendo su tarea eterna, en silencio, bajo las estrellas. El viaje de Xolotl, el guardián del atardecer. Hace muchos siglos, cuando los dioses aún caminaban por el mundo, existía un dios misterioso llamado Xolotl. Era el dios del atardecer, de los relámpagos y de las transformaciones. También era el protector de los gemelos y de los viajeros. Xolotl tenía un aspecto muy especial. A veces era representado con cabeza de perro, otras veces como un hombre con rasgos de animal. Esto se debía a que era el dios de los cambios y podía transformarse para cumplir su misión. Era hermano de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Mientras Quetzalcóatl guiaba al sol durante el día, Xolotl lo acompañaba cuando el sol se ocultaba. Cada tarde, cuando el cielo se pintaba de naranja y rojo, Xolotl ayudaba al sol a viajar por el mundo oscuro para que pudiera regresar al amanecer. Los antiguos pueblos explicaban así por qué el sol desaparece cada noche y vuelve cada mañana. Decían que sin Xolotl, el sol no encontraría el camino de regreso. Pero Xolotl no solo ayudaba al sol, también guiaba a las almas en sus viajes difíciles. Cuando alguien debía cruzar ríos o caminos peligrosos en el mundo espiritual, el dios perro aparecía para acompañarlo y protegerlo. Por eso los pueblos respetaban mucho a los Xoloitzcuintles, los perros sin pelo de aquellas tierras. Creían que estos animales estaban conectados con Xolotl y que algún día ayudarían a sus dueños en los caminos del más allá. Una vez, cuentan las historias, que los dioses decidieron crear un nuevo movimiento del sol. Para que el sol siguiera brillando, algunos dioses debían sacrificarse. Xolotl sintió miedo, pues amaba la vida y el cambio. Intentó esconderse transformándose en maíz, en planta de maguey y en salamandra. Pero finalmente comprendió que cada ser tiene un propósito. Aceptó su destino y ayudó a mantener el equilibrio del mundo. Gracias a ese acto, el sol siguió su camino por el cielo y la vida continuó en la tierra. Desde entonces, cuando el cielo se vuelve dorado al atardecer, se dice que Xolotl camina junto al sol. Sus pasos iluminan el horizonte mientras guía la luz hacia la noche. Los antiguos enseñaban a los niños que Xolotl representa el valor de aceptar los cambios. Así como el día se convierte en noche y la noche vuelve a ser día, la vida está llena de transformaciones. Cada atardecer recuerda que los finales también son comienzos. Y mientras el sol siga ocultándose y regresando, Xolotl, el guardián del atardecer, seguirá caminando en silencio por el cielo, guiando la luz y protegiendo a los viajeros de todos los mundos. El jardín de Xochiquetzal, diosa de las flores. En las antiguas ciudades rodeadas de lagos y montañas, los pueblos hablaban de una diosa alegre y luminosa llamada Xochiquetzal. Su nombre significa flor preciosa, y era la diosa de las flores, la belleza, la música y la alegría. Decían que vivía en un jardín mágico lleno de colores. Allí crecían flores de todos los tipos, rojas como el fuego, amarillas como el sol y azules como el cielo después de la lluvia. En su jardín siempre cantaban los pájaros y volaban mariposas brillantes. Xochiquetzal cuidaba todo lo que es hermoso y delicado en el mundo. Protegía a las flores, a los artistas, a los tejedores y a quienes creaban cosas con sus manos. También era la guardiana de la juventud y de la creatividad. Los antiguos artesanos la respetaban mucho. Antes de tejer un manto o tallar una figura, algunos miraban al cielo y pedían inspiración a Xochiquetzal. Creían que ella enviaba ideas en forma de colores, sueños y canciones. Un día, en una pequeña aldea, las flores dejaron de crecer. El suelo estaba sano y el sol brillaba, pero los jardines permanecían vacíos. Los habitantes se preocuparon. Sin flores, las abejas no venían y el aire parecía triste. Los niños de la aldea decidieron investigar. Descubrieron que muchas personas habían dejado de cuidar los jardines. Nadie plantaba semillas ni regaba la tierra. Las flores, olvidadas, ya no podían nacer. Entonces los niños comenzaron a trabajar. Regaron la tierra, sembraron semillas y cantaron mientras lo hacían. Sabían que a Xochiquetzal le gustaban las canciones alegres. Desde su jardín celestial, la diosa escuchó aquellas voces. Sonrió y sopló un viento suave lleno de pétalos invisibles. Al amanecer del día siguiente,
Pequeños brotes verdes aparecieron en el suelo. Poco a poco, el lugar volvió a llenarse de flores. Llegaron mariposas, colibríes y abejas. El aire se llenó de colores y aromas dulces. Los sabios explicaron que Xochiquetzal había enviado su bendición, pero también recordaron algo importante: la belleza necesita cuidado. Las flores no crecen solas, necesitan manos que las planten y corazones que las aprecien. Desde entonces, en muchas celebraciones se colocaban flores como ofrenda a la diosa, no solo por su belleza, sino como símbolo de alegría, creatividad y vida. Los antiguos enseñaban a los niños que crear algo hermoso, un dibujo, una canción o un jardín, es una forma de honrar a Xochiquetzal. Cada acto de creatividad hace el mundo más colorido. Y así, cuando un jardín florece o cuando alguien crea algo lleno de imaginación, parece que la diosa de las flores sonríe. En algún lugar, entre pétalos y mariposas, Xochiquetzal sigue cuidando la belleza del mundo, recordando que la alegría también es un regalo sagrado.